Francisco Díaz Covarrubias, el hombre que midió el cielo. Idea y texto original, Alberto Calderón Pérez. Jalapa no solo ha dado poetas, músicos o educadores, también de esta tierra han surgido hombres y mujeres que piensan e interpretan el acontecer de la vida y el universo. Así, entre su neblina, el verde persistente acompañando a las cristalinas gotas que se precipitan en este sitio de nuestra querida tierra. Surge a la vida el 21 de enero de 1833. Un hombre que desde la infancia posee una mirada que siempre va más allá de la observación de su entorno. Piensa qué cosas sorprendentes guardarán lo más lejano a las montañas y cerros hasta donde alcanzaba su mirada. Caminaba por las calles húmedas y empedradas de Jalapa de la mano de sus padres. Por las noches, hubiera querido saber qué tan lejanas se encontraban las estrellas, la inmensidad del cielo. Él fue Francisco Díaz Covarrubias, quien vio de una forma distinta todo lo cercano como gran observador desde pequeño, pero sobre todo tenía una gran curiosidad por encontrar una explicación a las cosas lejanas. Observador minucioso de su entorno, de la naturaleza y los cielos que formaron parte de su conocimiento atesorado a lo largo de los años, complementado entre las páginas y el silencio de los libros. Fue un científico dinámico, con ideas que llevó a la práctica a lo largo de su existencia. Reflexionó por largos periodos las estrellas, las constelaciones y los planetas. Sus cálculos y mediciones fueron sorprendentes. Dedujo a través de ellos muchos espacios de esta tierra. Esa era también una forma de amar al país. Pero para él, observar el cielo era una forma de inscribir a México en la conversación universal del conocimiento. Desde joven, su inteligencia se manifestó como una vocación precisa. Mientras otros miraban el mundo como paisaje, él lo miraba como sistema, como estructura, como una red de relaciones que podía ser comprendida con rigor y explicada con claridad. Se formó en el antiguo Colegio de Minería, donde el pensamiento no admitía improvisaciones. Ahí aprendió que la exactitud no es frialdad, sino respeto profundo por la verdad. Sus primeros trabajos sorprendieron a su tiempo. Mapas, cálculos, coordenadas. Uno de ellos fue la Carta Hidrográfica del Valle de México. No solo un documento técnico, fue un acto fundacional. Gracias a hombres como él, el país comenzó a conocerse a sí mismo desde la medición, consciente de su territorio. Pero Díaz Covarrubias no se quedó en ciencia aislada. Comprendió algo esencial. El conocimiento, si no se comparte, se marchita. Por eso, cuando la República se reconstruía tras años de guerra y fractura, sirvió al país durante el gobierno de Benito Juárez. Desde la función pública, llevó consigo una idea clara. México debía educarse para no volver a perderse. Su cercanía con Gavino Barreda lo situó en el corazón de uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XIX, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Allí, la ciencia dejó de ser un privilegio y comenzó a ser horizonte. La cosmografía, el estudio del universo, entró a las aulas no como adorno, sino como una invitación profunda. Pensar el lugar del ser humano en el orden del cosmos. En 1863, Francisco Díaz Covarrubias dio un paso decisivo. Instaló el primer observatorio astronómico oficial de México. Lo hizo en un punto de referencia importante, Chapultepec. Por primera vez, el país levantó instrumentos no para la guerra, sino para la observación del cielo. Ese gesto lo dice todo. Pero la historia no fue indulgente. La intervención francesa obligó al cierre del observatorio. El científico siguió al gobierno republicano al exilio. Se apagaron los telescopios, pero no la convicción. En 1874, cuando el mundo científico aguardaba el fenómeno astronómico más importante del siglo, el tránsito de Venus por el disco solar, Díaz Covarrubias alzó la voz y propuso ante la Sociedad Científica Humboldt:
Ahí explicó con claridad y pasión por qué ese instante fugaz permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol con una precisión nunca antes alcanzada, que lo podían hacer los científicos gracias a su gran capacidad. No habló solo como científico, habló como visionario. Convenció al gobierno, convenció a la comunidad intelectual, y México decidió participar. La expedición cruzó océanos, llegó hasta el lejano oriente, Japón. Allí, en diciembre de 1874, México observó a Venus atravesar el Sol y logró su objetivo. Ese momento selló algo más que un cálculo. Selló la entrada definitiva de la ciencia mexicana en el escenario internacional. De aquella travesía nació un libro extraordinario, Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana a Japón. No es solo un informe, es un texto donde la ciencia dialoga con la sensibilidad, donde el viaje es también interior, donde el científico se permite nombrar el asombro. Este ilustre veracruzano perteneció a una familia luminosa. Poetas, médicos, educadores, hijos de Jesús Díaz, soldado y poeta, aprendieron que servir al país es una honorable forma de creación, pasión y orgullo de ser mexicanos. Hoy, su nombre no siempre se pronuncia con la fuerza que merece, pero su obra permanece. Permanece en los mapas, en las aulas, en la historia de la astronomía mexicana. Y sobre todo, permanece en Jalapa. Porque hay ciudades que no solo heredan calles y edificios, sino pensamiento, acción y aportaciones a su país. Jalapa heredó en Francisco Díaz Covarrubias la certeza de que mirar el cielo es también una forma de construir la riqueza de nuestra identidad.